Buenas noches para todos. Nuevamente vamos a retomar indicadores de bondad económica. Continuamos hablando de valor presente neto. ¿Qué dudas tienen de la clase anterior? ¿Qué recuerdan de lo último que hablamos? De valor presente neto, ¿qué recuerdan? ¿Qué necesitamos para calcularlo? ¿Qué insumos? El flujo de caja y el costo de oportunidad. Entonces, ya habíamos dicho que pues, aunque es muy sencillo de calcular, estimar el flujo de caja de un proyecto, detrás del flujo de caja como tal hay un trabajo arduo, ¿cierto? Si lo quiero hacer lo más ajustado posible. Ustedes ya la semana pasada me lo mostraron en la medida en que iban haciendo o avanzando en su proyecto de inversión, ¿cierto? Para hacer un solo flujo, tengo que tener presente qué ventas estimadas tengo, qué costos de producción tienen esas ventas, qué nómina está asociada al proyecto, qué gastos fijos tengo en el proyecto, qué tributos o impuestos tengo y qué inversiones, ¿cierto? Y medianamente eso me va ayudando a proyectar, a estimar un flujo de caja para un momento específico del ciclo de vida del proyecto. Tengo que hacerlo para evaluar el proyecto, si es viable o no. Recordemos que los indicadores de bondad económica, esto que estamos viendo acá, son indicadores que me permiten hacer dos tipos de cosas. Primero, identificar si un proyecto es viable desde el punto de vista económico. Y segundo, si tengo no solo uno, sino un grupo de proyectos, un programa, comenzar a priorizar cuál es el que debería ejecutar primero desde el punto de vista económico y cómo ordenar las inversiones, ¿cierto? Entonces, en función de eso, para calcular el valor presente neto, necesito conocer el ciclo de vida del proyecto, hacer un diagrama de flujo para cada proyecto y evaluar los diferentes indicadores. Valor presente neto es uno de ellos. También para el cálculo del valor presente neto, específicamente necesito otro parámetro que es el costo de oportunidad. Y retomando un poco lo que hemos hablado en clases anteriores, el costo de oportunidad para el caso de emprendimiento está asociado con ese WACC, con ese costo promedio ponderado de capital. ¿Cuánto vale el dinero que está inmerso en la estructura de capital del proyecto? O sea, ¿cuánto vale el dinero que entra al proyecto como inversión proveniente de deuda? ¿Cuánto vale el dinero que entra al negocio como capital propio o patrimonio? ¿Sí? Y de pronto lo más complicado es valorar ese capital propio, porque la deuda sencillamente vamos a una entidad financiera, comenzamos a negociar con la entidad financiera y esa entidad nos va a decir, pues, cuánto está dispuesto a cobrar por el dinero que suministra para el proyecto, ¿cierto? Que en otras palabras es la tasa de interés pactada en una deuda, en un crédito. Pero, ¿cuánto vale el dinero del patrimonio? Ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, vale lo que podría ganar
con ese dinero si no lo invierto en el proyecto, ¿cierto? Entonces, si yo habitualmente con mi dinero lo tengo por allá debajo del colchón, en un cajón o en una alcancía, ese dinero no está rentando nada, ¿cierto? No tiene ninguna rentabilidad. Pero como ya todos llevamos un buen rato viendo la clase de ingeniería económica, sabemos que al menos ese dinero debería estar ganándose lo de la inflación para no perder capacidad de consumo de un periodo al otro, de una vigencia. Y que para eso pues hay algunos instrumentos que me blindan, ¿cierto? Como puede ser un CDT, como puede ser una fiducuenta. Si yo ya tengo algún negocio, pues incursionar en otro negocio, en un nuevo negocio, sería viable para mí como inversionista si al menos me promete una rentabilidad mayor a lo que ya habitualmente me gano, ¿cierto? Esa sería como la decisión. Y entonces, después de hablar de todo un poco y de mirar cómo era que calculábamos ese valor presente neto, llegábamos a una primera regla de decisión, que es la diapositiva con la que arrancamos hoy. Y decíamos intuitivamente que si el valor presente neto es mayor que cero, el negocio es viable. Vale la pena hacerlo desde el punto de vista económico. Que si es igual a cero, el proyecto es indiferente. Es decir, ni gano ni pierdo. Y si es menor que cero, no es conveniente hacerlo. Que no es un buen proyecto desde el punto de vista económico. Ampliemos un poco más el tema. Esta regla de decisión que se presentó en la tabla, pues es intuitivamente fácil de comprender. Si el valor presente neto es positivo es porque en pesos de hoy los flujos futuros positivos que promete el proyecto son mayores que los flujos negativos que están estimados en el proyecto. Y viceversa, si el valor presente neto es negativo es porque en pesos de hoy los flujos negativos que se estiman en el proyecto, que están implícitos en el proyecto, son mayores que los flujos positivos. ¿Sí? No obstante, esa es una interpretación intuitiva que puede funcionar como una primera aproximación. Es necesario una comprensión más rigurosa a esa regla de decisión del valor presente neto. Y entonces podemos completar esa regla con algo que ya está dicho implícitamente. Y es que si el valor presente neto es positivo, la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Por eso es viable desde el punto de vista económico. Si el valor presente neto es igual a cero, ya habíamos dicho que eso significaría un proyecto indiferente, quiere decir, o implícitamente me está diciendo el indicador que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. No tiene mucho sentido hacer ese proyecto, ¿no? Si yo voy a meterme en algo que me promete exactamente lo mismo que mi costo de oportunidad, ¿para qué me arriesgo? Si es que mi costo de oportunidad ya es conocido y medianamente controlado, ¿sí? ¿Para qué la incertidumbre? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista económico, un valor presente neto igual a cero tampoco es conveniente a la hora de ejecutar el proyecto, de meterse en el proyecto. ¿Sí? No vale la pena. Si el valor presente neto es menor que cero, implícitamente lo que se está diciendo es que la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad que va a tener ese negocio, es menor al costo de oportunidad. Entonces, cuando es positivo, podríamos ampliar un poco más la interpretación y decir que es una medición en pesos de hoy de un rendimiento marginal, es decir, de un rendimiento adicional que se tendría frente a invertir el dinero al costo de oportunidad. ¿Sí? Si es positivo, pues sería en exceso, ¿cierto? Y por lo tanto, y algo muy importante a resaltar del indicador de valor presente neto, es que nos está diciendo cuál es ese valor
económico agregado que presenta un proyecto o una alternativa de inversión para el inversionista. Es un indicador de valor. Entonces también en la clase pasada, cuando comenzábamos a esbozar los diferentes indicadores, decíamos que no basta con evaluar uno solo para saber si el proyecto es bueno o malo desde el punto de vista económico, sino que tenemos que evaluarlos todos y analizarlos en conjunto para tomar una decisión, porque si bien todos los indicadores buscan responder la misma pregunta, que es decirme si un negocio es conveniente o no, no todos evalúan los mismos parámetros, las mismas características del negocio. El valor presente neto evalúa el concepto de valor. Me está diciendo si gano o no gano dinero. No me está diciendo cuánto. Solo me está diciendo si gano o no gano dinero. Obviamente, la magnitud a la hora de elegir entre varios proyectos, el valor presente neto, el proyecto que tenga el valor presente neto de mayor magnitud, pues gana más dinero que el siguiente y el siguiente, ¿cierto? Esa es la forma de ordenar. Pero no me está diciendo exactamente cómo. El valor presente neto es entonces una medición monetaria en pesos del momento cero, o sea, del hoy, del diferencial entre lo que es el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. De alguna manera, ese valor presente neto es una comparación implícita, entonces, entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Entendido ese significado, es claro que este indicador de bondad económica es en realidad un indicador de valor, que lo que acabamos de comentar, y más exactamente de creación o de destrucción de valor. Por lo tanto, un valor presente neto mayor a cero puede entenderse también como que en ese proyecto se está creando valor. O sea, fíjense que ya tenemos tres interpretaciones y tres razones diferentes. Primero, es viable. Segundo, la rentabilidad del proyecto es mayor al costo de oportunidad. Y tercero, crea valor. Un valor presente neto positivo. Un valor presente neto igual a cero es indiferente. Ni se gana ni se pierde valor. ¿Sí? La rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Y un valor presente neto negativo está diciendo que no es conveniente hacerlo, pero la razón de fondo es que la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad que se estima, es menor al costo de oportunidad. Por lo tanto, se pierde valor. Pierdo dinero. ¿De acuerdo? El valor presente neto es entonces un muy buen indicador, dado que como mide el impacto sobre el valor de los inversionistas, se alinea de manera perfecta con la función objetivo de la gerencia, que es, ¿se gana o no se gana dinero? O sea, las juntas directivas de las empresas, lo que quieren hacer es las estrategias y planes que los lleven a ganar dinero, ¿cierto? Luego este indicador se asocia perfectamente con ese objetivo de la gerencia. No obstante, el poder conceptual del valor presente neto como indicador de bondad económica, su interpretación no es intuitivamente fácil y requiere un conocimiento mínimo que no está al alcance de cualquier inversionista. No todos los inversionistas han llegado a este punto de la clase de ingeniería económica. No todos tienen claro que es un concepto como el costo de oportunidad, una estructura de capital, etc. ¿Sí? Por lo tanto, suele ser difícil de interpretar. Y por otra parte, dado que el costo de oportunidad puede ser diferente para diferentes inversionistas, el valor presente neto siempre es un resultado relativo. Entonces, más grave, ¿cierto? Porque lo que para una persona puede ser un proyecto viable, para otra persona no lo es. ¿Cuál es la diferencia para uno o para otro? No son las características del proyecto, es el costo de oportunidad. ¿Eh? Yo puedo llegar y decirles a ustedes, les tengo un super proyecto.
Y el superproyecto puede echarles todo el cuento y decirles, la inversión es de 5 millones de pesos, por decir un número. Para algunos podrán decir, pues yo tengo el dinero y ese superproyecto es bueno porque supera las expectativas de mi costo de oportunidad, que actualmente es ahorrar o tenerlo en una cuenta de ahorros ese dinero. Y para otra persona puede decir, el negocio es bueno, pero para mí no, porque necesito endeudarme para tener los 5 millones de pesos y la rentabilidad que está prometiendo ese negocio no alcanza a compensar el costo de ese dinero. No alcanza a devolver dinero suficiente para pagar la deuda. ¿Sí? O puede haber otra persona que diga, para mí definitivamente el negocio no es bueno, porque eso que promete el negocio no supera lo que yo ya habitualmente hago con ese dinero, que es tenerlo, qué sé yo, en Bitcoin. Es decir, ¿sí? Y las rentabilidades que crean que puede tener. ¿Medianamente claro el tema? En otras palabras, el resultado del valor presente neto de un proyecto específico dependerá de la tasa del descuento del inversionista que realiza la evaluación, pudiendo resultar que para un inversionista es viable, para otro no lo es. Finalmente, a pesar de que el valor presente neto es el mejor y el más poderoso de los indicadores de bondad económica, en muchas circunstancias es práctico y útil conocer el rendimiento del proyecto, expresado como un interés efectivo anual o como un interés periódico. Ya vamos a ver de qué depende. Y es por esto el carácter relativo de su resultado y la dificultad de la interpretación, que para los que son nuevos en la materia, hacen en muchas ocasiones necesario complementar ese indicador con otros indicadores, como la tasa interna de retorno. Antes de pasar a la tasa interna de retorno, planteemos un ejercicio y echamos un recorderis de cómo calcular el valor presente neto. ¿De acuerdo? Entonces, supongan un negocio en donde ustedes tienen que invertir 15 millones de pesos. ¿Cuándo? Hoy. Momento cero. Hoy. Y ese negocio promete los siguientes flujos. Primer año, 5 millones de pesos. Segundo año, 7 millones de pesos. Y tercer año, 10 millones de pesos. ¿Se meten o no en el negocio? ¿Es bueno o es mal negocio? Vamos a evaluarlo como dos posibles inversionistas. Entonces, inversionista 1 tiene que pedir prestado. Su costo de oportunidad es del 17.5% efectivo anual. Saca un crédito que le cuesta 17.5. Inversionista 2. No lo he hecho, puede que sea viable para ambos, puede que no. ¿Sí? Inversionista 2 tiene un costo de oportunidad. Actualmente tiene su dinero en una cuenta de ahorros o en un CDT que le renta al 4.5% efectivo anual. Inversionista 1. Vamos a buscar. ¿Cómo calculo el valor presente neto para el inversionista 1? ¿Cómo calculo el valor presente neto para el inversionista 2? Entonces, valor presente neto.
del inversionista 1 va a ser igual a los menos 15 millones que ya están en el momento cero, ¿cierto? Que ya están en ese presente. Recordemos que encontrar el valor presente neto es descontar a precios de hoy todos los flujos futuros proyectados, pero el que ya está en el cero, pues ya está en el cero. Menos 15 millones. ¿Por qué menos? Porque la flecha es hacia abajo. Recordemos que una flecha hacia abajo significa que sale dinero de mi bolsillo. ¿Sí? Más 5 millones sobre 1 más inversionista 1. Punto 17.5 elevado a la 1. Fíjense que me voy a mover esta cantidad de dinero a un momento pasado. Un periodo. Acá este es 1, 2 y 3 años. Si ustedes se fijan, esto es equivalente a decir valor futuro por el factor P dado F, un interés que es del 17.5% y una N que es un periodo. ¿Se acuerdan? Matemáticas financieras. Esto es lo mismo que decir eso. ¿Puedo aplicar aquí alguna fórmula para haber calculado mi valor presente neto? No, ¿cierto? No se comporta como un gradiente aritmético, ¿cierto? Aquí aumentó 2 y aquí aumentó 3. No es un gradiente aritmético. No es un gradiente geométrico. No es una serie uniforme. Luego me toca recurrir a fórmulas de pago único, ¿cierto? Entonces, más 7 sobre 1 más 0.175 a la 2. Estoy moviendo 2 periodos acá. Más 10 sobre 1 más 0.175 a la 3. ¿Cuánto me da ese valor presente neto? Mi aspiración es que es negativo. Sí. Sí. Vamos a seguir. ¿Da positivo? Si da positivo, da positivo. ¿Cuánto? 489. ¿Cero? 0,489. 489. ¿A todos les dio igual? ¿Cuánto le dio? Esperando confirmación. Ah, bueno. Son millones, ¿cierto? Son millones. Entonces, sí, estrictamente serían 489.000, ¿qué? 424. Dejémoslo hasta el peso. Ahí. 489.824. Meto las cifras en millones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el negocio es viable, que la rentabilidad del proyecto es mayor que el 17.5%. ¿Que es el costo de oportunidad que acabamos de evaluar? 17.5. Si calculo para el inversionista 2, no haría falta ya calcularlo, ¿cierto? Porque ya sé que va a ser positivo. ¿Eh? Me va a ayudar para aclarar una cosa. Va a ser igual. Menos 15 más 5 sobre
1 más 0.045 a la 1 más 7 sobre 1 más 0.045 a la 2 más 10 sobre 1 más 0.045 a la 3. ¿Cuánto da? Puede ser el 0. O sea, no hay necesidad que lo hagan en millones para que ahí dicen el tema y ya sabemos que son miles. 4.95 ¿qué? 77 64, o sea, 4.957.764 pesos. Pregunta: ¿gana más el inversionista 2 que el inversionista 1? ¿Eso significa eso? Volvemos a decir que el negocio es viable para él y que la rentabilidad del proyecto es mayor al 4.5%. Ya lo sabíamos, ¿no? Porque si habíamos dicho que la rentabilidad del proyecto es mayor a 17.5, pues obvio que iba a ser mayor al 4.5. Vuelvo y repito la pregunta: ¿gana más el inversionista 2 que el inversionista 1? No. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿O de qué depende? Todos los dos ganan lo mismo en función de cuánto aportan en la estructura de capital, ¿cierto? Es decir, si de estos 15 millones, el inversionista 1 pone el 50%, es decir, 7.5 millones, y el inversionista 2 pone el 50%, los dos ganan lo mismo, ¿cierto? De las ganancias del negocio, si se las van a repartir, tienen que repartirse mitad y mitad. Ganan lo mismo. Entonces, para que quede muy claro, esto no es un indicador de cuánto gana el uno o cuánto gana el otro. No me está diciendo cuánto gana. Me está diciendo si el negocio es viable desde el punto de vista económico. ¿Ok? Me está dando una luz de cuánto ganarían de más frente a haberlo invertido a su costo de oportunidad. Probablemente, ¿sí? Pero falta hasta cuánto podrían ser, ¿cierto? Pero ojo que ahí está inversa la estructura del capital. Mejor dicho, para que no se confundan, no piensen en ese indicador como que la magnitud le está diciendo cuánto se gana, no. Está diciendo es si vale la pena meterse en el negocio o no. Si voy a ganar dinero o no. ¿Sí? ¿Dudas con el cálculo? ¿Alguna? ¿No? ¿Todos van medianamente bien ahí en ese tema? Vale. Sigamos. Hoy ustedes tienen publicadas en Moodle las diapositivas, ¿sí? Pero a veces siento que repito mucho lo mismo de lo que está en las diapositivas para llegar al punto, ¿sí? Entonces mi invitación es a que las revisen, las traten de entender. A veces hay información complementaria que he notado que muchas veces en vez de aclarar lo que hace es confundir, ¿sí? Entonces el siguiente indicador voy a sacarlo un poquito más light que lo que está en las diapositivas, ¿de acuerdo? Y si ustedes quieren profundizar en el tema del por qué, ahí tienen las diapositivas para que lo revisen. ¿Listo? El siguiente indicador, voy a antes de comenzar a hacer aquí un break para que el video salga al tablero un poquito más grande. Ustedes lo pueden revisar.
¿cierto? El cálculo que acabamos de hacer. Y continuamos. El siguiente indicador es la tasa interna de retorno. Sí es importante lo que está escrito acá. Es probablemente el más conocido de todos los indicadores de bondad económica. Sin embargo, y a pesar de su uso generalizado y de la valiosa información que provee, es igualmente el más difícil de interpretar. Por lo menos para el que no ha pasado por la clase de ingeniería económica. Para usted ya no va a ser difícil. Y es el más inadecuadamente utilizado. Les voy a explicar por qué, con un ejemplo. Si yo llego acá y les digo que les tengo un negocio, por favor, ayúdenme acá con la honestidad, independientemente de la pena y todo lo demás. Si yo llego acá y les digo que les tengo un negocio en donde hay que invertir, vamos a ponerla fácil, 100.000 pesos y tiene una rentabilidad del 20%, por favor, alcen la mano los que creen que es buen negocio. Sin pena. Anual. 20% anual. Es que el problema está en el colombiano. Sí, porque es que tenemos en nuestro imaginario colectivo una herencia muy mala. ¿Sí? Es la herencia del narcotráfico, que nos dice, haga dinero rápido. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiarlo, variarlo ligeramente. No son 100.000 pesos, son 100 millones de pesos o 1.000 millones de pesos. Tienen que invertir no 100.000 pesos, tienen que invertir 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Y el proyecto tiene una rentabilidad del 20% efectivo anual. ¿Quién cree que es un buen negocio? ¿Y por qué ahorita no le sonaba buen negocio? Si es el mismo 20%. No levanten las manos. ¿Quién tiene los 1.000 millones de pesos aquí guardados? ¿Qué tienen que hacer para meterse en un negocio? Todos suponemos que es un negocio muy bueno, que es legal y demás, y que tiene una rentabilidad del 20%. ¿Sí? Los que alzaron la mano y dijeron que era buen negocio, no estoy diciendo que no sea un buen negocio para ustedes. Si tienen el dinero, puede ser un buen negocio. Si no tienen el dinero, puede ser buen negocio. Depende a cómo consigo el dinero. ¿Qué está implícito en esto que estamos haciendo acá? ¿Qué está implícito? Entonces, me devuelvo al primer ejercicio. Tienen que invertir 100.000 pesitos. 100.000 pesos. El problema es que todos están pensando en la ganancia. 20% de 100.000 pesitos, ¿cuánto? 20.000 pesos. Pero es que no tienen que hacer nada, solo tienen que invertir 100.000 pesitos. Y se van a ganar 20.000 pesitos por no hacer nada en todo un año. ¿Es buen negocio o mal negocio? Todo el mundo dice mal. Si fueran 100 millones, se van a ganar 20 en el año. Y si fuera 1.000, se van a ganar 200. Sí, pero ¿y de dónde sacan los 1.000? ¿Y cuánto le valen los 1.000? ¿Sí? Si resulta que para que usted le preste 1.000 millones, el banco le pide el 24.5% efectivo anual, o el 25%, o el 30%, no sé. Pues los 200 millones que se ganan no le alcanzan para pagarle al banco.
¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Qué está implícito ahí? El costo de oportunidad. Su costo de oportunidad, el de cada uno, el de cada empresa. ¿Sí? Y por eso es que es el indicador más fácil, no, el indicador más comúnmente usado, pero el más difícil de interpretar. El negocio A de los 100,000 pesos y el negocio B de los 100 millones de pesos tienen el mismo indicador de la rentabilidad, 20%, 20%. La misma rentabilidad. La única diferencia es que de pronto en el de 100,000 pesos todos se hubieran podido meter y salir ganando algo. Ya sea porque tienen los 100,000 pesos guardados haciendo nada, o ya sea porque los consiguen muy baratos. ¿Sí? Pueden ir a donde un amigo, a donde un familiar que les diga, présteme los 100,000 pesos, y ese amigo no ha pasado por la clase de ingeniería económica, y a lo mejor se los presten y les cobre interés, ¿cierto? Mientras que prestar 1.000 millones de pesos, no hay nadie que se lo preste así, ¿cierto? Arrancan por preguntarle primero cuál es el business plan, quién se lo firma, ¿sí? Qué proyecciones tiene el negocio, mejor dicho, todo lo que quieran, el análisis de riesgo, porque es que pedir prestado 1.000 millones de pesos eso no es fácil, ¿sí? Bueno. Como tal, la TIR pretende responder una pregunta: ¿cuál es la rentabilidad efectiva periódica del proyecto de inversión? Pregunta, segunda pregunta de análisis. ¿Ya sabemos cuál es la rentabilidad de este negocio? ¿Tenemos una luz? ¿Es más o es menos de 17.5? Es más, ¿cierto? Ya dijimos, miren, la rentabilidad del proyecto es mayor al 17.5. O sea que ese negocio pinta bien. Para un porcentaje de población puede pintar bien, para otro porcentaje puede que no. ¿De qué depende? Del capital que hay que invertir. ¿Sí? ¿Quién puede medirse a 15 millones? ¿Quién no? ¿Y a qué costo? ¿Sí? El cálculo de la TIR utiliza como materia prima solo una cosa. Ya no necesito el costo de oportunidad, solo necesito el diagrama de flujo, solo necesito esto para calcular. ¿Cómo lo calculo? A diferencia del valor presente neto, el cálculo de la TIR no requiere la estimación del costo de oportunidad o la tasa de descuento. En la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre la rentabilidad efectiva por periodo de inversión, lo que pretende el indicador de la TIR es establecer cuál es la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos en ese ciclo de vida del proyecto o negocio. Entonces, hagamos un paréntesis. A ver, este verde se ve allá atrás. Perdí, compré. ¿Para qué compré? Hablemos un poquito de rentabilidad. Ya hemos hablado de rentabilidad. Echamos una mano al que está allá atrás. Enredado. Si yo compro hoy un inmueble y ese inmueble me vale 150 millones hoy y lo vendo dentro de un año en 200 millones, ¿de cuánto fue la rentabilidad del negocio? Y los conceptos básicos son re básicos. ¿Cuánto? 50 millones. Valor futuro menos valor presente. A los 50 millones de rentabilidad. 200 menos 150. ¿En cuánto tiempo? En un año.
¿Sí? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad? Pues la rentabilidad, que son 50 millones, sobre el valor presente, sobre 150 por 100. Bueno, no hay necesidad de multiplicarlo por 100. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? 33,333. 33,3% al año. Para unos puede ser buen negocio, para otros puede que no sea buen negocio. En este caso, esa es la TIR del negocio. Esa es. Porque recordemos que la TIR es el cálculo de la rentabilidad efectiva de los dineros que permanecieron invertidos. ¿Cuándo saqué esto a lo largo del negocio? Nada, ahí están invertidos los 150. Solo hasta que vendí el inmueble, saqué el dinero. Y obtuve la rentabilidad. Lo que pasa es que no todos los negocios se comportan así, ¿cierto? Esto es una compraventa de algo, caso típico. Pero si yo coloco una papelería, pues hago una inversión y comienzo a vender una serie de productos. O si tengo una hamburguesería, o si tengo una cafetería, o si tengo una empresa de consultoría, ¿cierto? Es un poquito más complejo el cálculo operativo. ¿Por qué digo que para algunos puede ser un buen negocio? Pues si yo tenía 150 millones por allá abajo, no estaba haciendo nada. O en un CDT, pasé de ganarme el 5% anual a un 33,3%. Obviamente es buen negocio para mí. Para mí. Pero si a otra persona no le prestan, va al banco y no le prestan, y va a donde los amigos que prestan, pero no tan potablemente, pues va a superar esto, ¿cierto? Infinitamente. ¿Eh? Para él no es buen negocio el negocio. ¿Sí? ¿Cómo calcula entonces la TIR para este negocio? Esto es lo que ya está acá. Igual. La gran mayoría de los negocios no tienen flujos de un solo periodo. Pueden ser algo como lo que ustedes están viendo allá. Pueden haber incluso varios periodos al principio en donde estoy todavía en una etapa de inversión, ¿sí? Donde se está consolidando el negocio y después comenzar a tener una serie de flujos positivos. ¿Cómo calculo entonces esa TIR? La respuesta del cómo nace de esta tabla que ya evaluamos para el valor presente neto. Fíjense que cuando el valor presente neto me da 0, implícitamente lo que se está diciendo es que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. ¿Sí? Es decir, si quiero averiguar cuál es la rentabilidad del proyecto, tengo que igualar a 0 la ecuación del valor presente neto y despejar la tasa. ¿Qué me hace 0 esa ecuación? Es decir, si quiero hallar, a ver, no es casi tablero, pero hagámoslo, voy a hacerlo con el azul, en el sector azul. Igual ya calculamos el valor presente neto al 5%, al 17.5%, no mentira, más con la roja. Con la roja. Acá. ¿Cómo calculo entonces la TIR? La TIR va a ser igualar a 0 la ecuación de valor presente neto, es decir, 15 millones más 5 millones sobre 1 más I elevado a la 1 más 7 millones sobre 1 más I
elevado a la 2 más 10 millones sobre 1 más I elevado a la 3. Esa I es mi TIR. ¿De cuánto es la TIR? Ya sabemos que es mayor al 17.5. ¿Cuánto más? ¿Va a estar cerquita a ese 17.5? Yo creo que sí. Cero punto 19. 29,6. Es decir, 19,296% al año. ¿Por qué sé que es al año? Porque los periodos son de un año, correcto. Si hubiéramos evaluado un diagrama que hubiera proyectado flujos cada mes, pues la rentabilidad estaría expresada en efectiva mensual. ¿Sí? Entonces, no es que por todo el proyecto me vaya a ganar solo el 19, sino 19 al año. Si el proyecto tiene, mejor dicho, esto tampoco es una medida de ganancias, es una medida de la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos. Fíjense que entre el periodo 0 y el periodo 1 permanecieron invertidos 15 millones. Pero entre el periodo 1 y el periodo 2 permanecieron invertidos 10 millones. Ya liberé 5. Aunque hay que asumir que estos 5 se reinvierten a la misma TIR. Sí, ahí es cuando no sé. Entre el 2 y el 3 liberé otros 7. Me quedan 3 invertidos. Y finalmente se acaba el proyecto. ¿Cómo calculamos el valor presente neto y la TIR en Excel? Hagamos un ejercicio. Y ahorita seguimos analizando ahí el tema. Para vale. Entonces, ¿cómo calculamos esto en Excel? Vemos primero las variables que tenemos por ahí. ¿Cuáles son las variables? Los diagramas, ¿cierto? Y el costo de oportunidad. Entonces, por acá voy a decir periodos y valores. ¿Sí? Periodo 0, 1, 2 y 3. Y los valores van a ser menos 15 millones
para el periodo 0, 5 millones para el periodo 1, 7 millones para el periodo 2 y 10 millones para el periodo 3. Eso puse así. Necesito evaluar un costo-oportunidad. Para calcular el valor presente neto, necesito el costo-oportunidad. Entonces, si lo evalúo al 5%, me da un valor presente neto, y si lo evalúo al 17,5, me da otro. Ah, bueno, 4,25. ¿Cómo calculo el valor presente neto? Y atención acá. La fórmula es VNA. VNA. Abro paréntesis. Lo primero que me va a pedir es una tasa, que ya sabemos que no es un interés, sino es el costo de oportunidad. Lo siguiente que me va a pedir son los valores futuros del proyecto. Futuros. Entonces, periodo 1, 2 y 3. Cierro paréntesis. Y le voy a sumar el valor del periodo 0. ¿De acuerdo? Que tiene que dar lo mismo que ya hemos calculado por acá. 4, lo borré preciso, ¿cierto? Entonces, coloquemos acá 17,5%. 489,824. Igual, ¿cierto? La TIR es más sencilla de calcular todavía, porque hay una fórmula muy difícil de recordar que es TIR. Abro paréntesis y coloco todos los flujos, todo el flujo para todos los periodos. Ya está. 19,30. Revisemos particularidades que habíamos comentado y que en Excel es fácil de hacer sensibilización. Decíamos en la clase pasada, entre más grande el costo de oportunidad, menor el valor presente neto, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerda cuando hablábamos de costo de oportunidad que yo les decía? El costo de oportunidad de los emprendimientos es el costo de promedio ponderado de capital más un factor de riesgo. Y al final ustedes pueden, si tienen mucho miedo, pues le ponen mucho factor de riesgo. ¿Sí? O si hay mucha adversidad, pues, o mucha adversión al riesgo, podrían decir, ya está, algo más. ¿Sí? Si ustedes en una empresa dicen, no le voy a nada que no sea, que no gane mínimo el 20%, pues están definiendo un costo de oportunidad, ¿cierto? Al decir eso, como política de empresa, están definiendo un costo de oportunidad. Si yo dijera 20%, pues fíjense que el valor presente neto es negativo y la TIR sigue siendo la misma. Estos son los casos contradictorios que se pueden presentar cuando uno evalúa más de un indicador. ¿Este negocio es bueno o es malo? Pues para el inversionista que lo está analizando, no va por su costo de oportunidad que ya definió en 20, ¿cierto? Pues si bien el proyecto para muchos puede ser bueno, para él no. Y por eso el valor presente neto le marca que va a perder dinero. ¿Sí? Eso por un lado, no va a devolver. También habíamos dicho que en la medida en que los flujos sean más grandes al principio, va a tener una mayor incidencia en el valor presente neto. Me estoy devolviendo a la clase anterior. Es decir, si los flujos podían ser las mismas magnitudes, pero se reorganizaran, es decir, en el año 1 recibo 10, en el año 2 7 y en el año 3 5, simplemente cambio el 1 por el 3, el valor presente neto va a ser mayor. ¿Sí? Y la rentabilidad también. Miremoslo.
en este momento está en el 19,3 y 489.000. Si fueran 10 millones, en vez de 5, fueran 10 acá y 5 acá, fíjense que el valor presente neto aumentó y también aumentó la TIR. Lo opuesto, pues también tiene la implicación opuesta, ¿no? O sea, entre más me demore en conseguir flujos positivos o mayores flujos positivos, más difícil va a ser hacer viable el proyecto. Por eso cuando hablamos de emprendimientos, para la primer momento, para la primera entrega de su proyecto de inversión, y simplemente lo decíamos en prosa, decíamos, hay que procurar acercar al máximo las ventas, o sea, comenzar a vender lo más rápido posible y minimizar al máximo las inversiones para que el proyecto pueda tener éxito, pueda ser viable desde el punto de vista económico. ¿Sí? Eso que se dijo por allá en la exposición a esa vez, comienza a tener sentido en este momento. Cuando ustedes hagan la exposición final, ya el trabajo está hecho, el trabajo grueso está hecho. Lo que ustedes van a hacer para la exposición final son análisis y sensibilizaciones de esto que estamos hablando. Entonces, de pronto mis inversiones están muy altas, de pronto mis costos de operación están muy altos, de pronto esta estrategia o este plan no funciona al principio. ¿Será que las ventas están muy bajitas? ¿Sí? Ese tipo de cosas es lo que van a comenzar a jugar con eso, a sensibilizar el... ¿Qué más habíamos dicho? Creo que eso era lo dicho. ¿Dudas del Excel? Poner la fórmula de BPN. La fórmula del BPN, mucho gusto. Es BNA, lo primero que me va a pedir es el costo de oportunidad, los flujos futuros y le voy a sumar el flujo del momento C. ¿Sí? Ojo con los signos. Los signos son importantes. Si yo acá no hubiera puesto menos 15 millones, sino 15 millones, el valor presente neto aumenta. Pero ya se acaban de dar cuenta de algo, ¿cierto? La TIR no se puede calcular. Ya vamos para allá. Cuando no hay cambios de signo en el diagrama, la TIR no se puede calcular. ¿Ok? Continuemos. Entonces, cuando igualamos a cero el valor presente neto, nosotros sabemos que cuando esto sucede, que la tasa de retorno del periodo del proyecto es igual a la tasa de oportunidad. Luego, si encontramos la tasa de descuento que hace el BPN igual a cero, estamos igualando esa tasa a la rentabilidad del proyecto. O podemos encontrar, por ende, la TIR. Entonces, la forma de encontrar la TIR es trabajando hacia atrás, ¿cierto? Si el caso de análisis fuera el diagrama que ustedes están viendo en el tablero, la forma de calcular la TIR es despejar la I, que iguala a cero, la ecuación del valor presente neto. ¿Sí? También es importante entender que esa rentabilidad es de los dineros que permanecen invertidos, es una rentabilidad efectiva anual o periódica de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto
Y también se asume que los dineros que se están liberando se reinvierten a la misma tasa. ¿Cuál es la regla de decisión de la TIR? Como tal, no hay regla de decisión. No hay. Tenemos que implícitamente crear una regla de decisión. Y usted ya la conoce. Vamos allá. Todo esto es lo que les pido que revisen. ¿Listo? Lo que me va a saltar para no confundir. A ver, me voy un poco. La TIR no incorpora una regla automática de decisión. Sin embargo, se puede utilizar su información, su resultado, para inferir de manera inteligente sobre la pertinencia o no de un proyecto. Esta inferencia se basa en la idea simple pero poderosa según la cual solo se crea valor para el inversionista cuando el rendimiento del proyecto, es decir, la TIR, es superior al costo de oportunidad. Ya hasta el cansancio lo hemos repetido hoy, ¿cierto? En otras palabras, si conozco la TIR del proyecto, si conozco la tasa de rendimiento que va a tener el proyecto, y si conozco el costo de oportunidad, pues puedo inferir una regla de decisión. Si la TIR es mayor al costo de oportunidad, el proyecto es conveniente hacerlo y crea valor. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, el negocio es indiferente, es decir, ni gana ni se pierde dinero. Y si la TIR es menor al costo de oportunidad, el proyecto no es conveniente porque voy a perder dinero, porque destruye valor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí es claro la regla implícita de decisión de la TIR? ¿Sí? Vale. Perdimos un compañero. A pesar de que la tabla anterior nos provee una regla de decisión aparentemente clara, es importante recordar que si se compara la TIR anualizada con el respectivo costo-oportunidad, implícitamente estamos asumiendo reinversión de los flujos liberados a esa misma TIR periódica durante el ciclo de vida del proyecto. Este supuesto de reinversión tiene implicaciones importantes que vamos a retomar cuando hablemos de eso en el proyecto, en el modelo financiero. Antes de finalizar las reflexiones sobre la TIR, es necesario dos aspectos relacionados con el cálculo propio de la TIR. Como ya se presentó previamente, la TIR es en sentido estricto la raíz que se despeja del polinomio de grado n que representa la fórmula del valor presente neto cuando se iguala esta a 0. Es decir, si yo evalúo un negocio de 3 periodos, pues tengo un polinomio de grado 3. Y sus calculadoras, aunque se demoraron un poco, todavía son capaces de calcular. ¿Ok? Pero si voy a evaluar el ciclo de vida de un proyecto de manera mensual para 5 años, entonces ya voy a tener 60 periodos. Y tendré que resolver un polinomio de grado 60. Sus calculadoras ya no son capaces de hacerlo. Son capaces por ahí hasta 5 periodos. Estas calculadoras, ¿no? Las Texas, las Hewlett Packard más avanzadas sí pueden con más, ¿cierto? Sin embargo, no siempre se puede calcular. El polinomio no tiene solución si no hay al menos un cambio de signo.
Por eso pasaba lo del Excel, cuando les hablaba del signo. Y pasa siempre que en la exposición final del negocio, alguien llega con, profe, no sé qué le pasa. Ya miró su flujo, ¿cómo está dando? Resulta que le está positivo desde el principio. Porque las ventas que proyectan son tan altas al principio que superan las inversiones del primer periodo. ¿Eh? También da respuestas contradictorias y no son fiables cuando existe más de un cambio de signo en el polinomio. Y es posible que exista un número igual de raíces o de soluciones al número de cambios de signo que hay. Y por ende no se puede decir cuál es correcto. Estos dos aspectos representan una dificultad adicional para el cálculo y los usos de la TIR. En concreto, para efectos prácticos, esa implicación es muy sencilla. Dice, para ciertos flujos no convencionales, bien porque no tengan cambios de signo o porque tienen más de uno, es posible que no exista o no se pueda calcular la TIR. Hay otros indicadores. Está el valor presente neto, está el costo anual equivalente, está la relación beneficio-costo, está payback, que ya lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, estos son los dos posibles casos en los que no hay solución. Cuando tengo dos periodos negativos al principio del diagrama, como lo habíamos visto por acá en una diapositiva al principio, esta. Cuando tengo flujos como este, puedo calcular la TIR sin problemas. ¿Eh? Pero cuando tengo diagramas como el que está planteado acá, en donde tengo un signo negativo después de X periodos positivos, ya no lo voy a poder calcular. Me va a dar más de dos raíces. Me va a dar más de dos soluciones y no puedo decir cuál de las dos es realmente la rentabilidad del proyecto. Pero lo que sí es cierto es que uno no estima proyectos de esta forma. Ojo con lo que acabo de decir. Es decir, si yo estoy haciendo una evaluación de un proyecto, yo no voy a planear que el proyecto va a tener un bajonazo en el año 5. No tiene sentido. No tiene sentido decir que por una expansión del negocio entonces voy a perder dinero en el año 5. No tiene sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo lógico sería cambiar algo en la estructura del negocio, de la planeación, que haga que ese flujo sea al menos pequeño, pero positivo. ¿De acuerdo? Lo que hay que revisar. ¿Dudas hasta acá? En la próxima clase comenzamos a ver valor anual equivalente, costo anual equivalente, relación beneficio-costo y payback. ¿De acuerdo? Payback o periodo de retorno de inversión. Gracias por la asistencia. Hasta luego.